Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Heréndira, Oscar, Javier, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta manera, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. En la penumbra de la selva, el único sonido era el crujir de las botas sobre la tierra húmeda y los susurros casi inaudibles del equipo de gafes mientras avanzaban hacia su objetivo. La misión era clara: llegar al rancho donde se escondía un capo que llevaba meses eludiendo a las autoridades. Pero lo que no sabían era que en esa vasta oscuridad algo más los observaba. De repente, un murmullo inquietante rompió el silencio. Era una voz femenina, suplicante, proveniente de un río cercano. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!», decía, con un tono desgarrador que se clavó en sus mentes. Los hombres se miraron entre sí, inseguros de si deberían intervenir, pero la voz era persistente, casi magnética, y los obligó a desviarse de su ruta. No sabían que con cada paso hacia el río se adentraban en un terreno del que tal vez ya no regresarían. La operación había comenzado hace 3 días. Nuestro equipo, compuesto por 8 gafes, había recibido órdenes directas de infiltrarse en una región del sur del país. El rancho que buscábamos estaba oculto en una zona montañosa, rodeada de espesa vegetación y ríos que serpenteaban como venas en la tierra. La información indicaba que un capo de alto perfil usaba ese lugar como escondite. Era un hombre peligroso, con un ejército de sicarios y aliados en cada esquina. Sabíamos que una operación frontal era suicida, por lo que la estrategia era avanzar sigilosamente, recopilar información y esperar refuerzos para un golpe preciso. El tercer día, avanzábamos a pie por una ruta casi intransitable. El calor era sofocante y la humedad hacía que nuestras ropas se pegaran al cuerpo como una segunda piel. Los insectos zumbaban alrededor y el aire estaba cargado de un extraño silencio. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando escuchamos el sonido. Al principio pensamos que era el viento moviendo las ramas o algún animal cruzando el agua, pero pronto quedó claro que era una voz. «¡Ayuda! Por favor, no me dejen aquí». Nos detuvimos en seco, intercambiando miradas nerviosas. La voz era de una mujer, fuerte pero cargada de desesperación. Provenía de un río cercano, el cual sabíamos que estaba a unos 50 metros de nuestra posición. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los hombres, en apenas un susurro. «Podría ser una trampa», respondió el comandante, evaluando la situación con ojos calculadores. «¿Y si no lo es?», dije, rompiendo el silencio. Algo en esa voz me inquietaba profundamente, pero no podíamos ignorarla. Finalmente, el comandante tomó la decisión. Investigaríamos, pero con precaución. Si era un civil, tendríamos que advertirle que permaneciera en silencio sobre nuestra presencia en la zona. Nos acercamos al río en formación, moviéndonos entre la maleza con el sigilo al que estábamos acostumbrados. La voz seguía llamándonos, cada vez más insistente. «¡Por favor, estoy aquí! ¡Me están buscando!». Cuando finalmente llegamos al cauce del río, la escena que encontramos fue desconcertante. Una mujer estaba al pie del agua, cubierta hasta las rodillas. Llevaba un vestido blanco empapado que se adhería a su piel, y su cabello oscuro caía sobre su rostro. «Señora», llamó el comandante, manteniendo su arma lista, «¿qué hace aquí a esta hora?». La mujer levantó su cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros, impenetrables, y algo en su expresión nos hizo dudar. «Me perdí», respondió. Su voz era temblorosa pero firme. «Por favor, ayúdenme». Nos acercamos con cautela, manteniendo nuestras armas apuntadas hacia el suelo, pero listas para cualquier eventualidad. Algo en ella no encajaba. El agua del río parecía inmóvil a pesar de su presencia, y no había rastros de cómo había llegado hasta ahí. El comandante intentó interrogarla, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. «¿De dónde viene?», preguntó. «De allá», señalando hacia un bosque, pero no había ningún camino visible. Fue en ese momento cuando uno de los hombres, Ávila, notó algo extraño. «Comandante, ¿ya vio sus pies?». La mujer estaba de pie en el agua, pero no había ninguna onda alrededor de sus piernas. El río seguía completamente quieto, como si ella no estuviera realmente allí.
«¡Retrocedan!», ordenó el comandante de inmediato. Su tono era firme pero controlado. Pero antes de que pudiéramos movernos, la mujer dio un paso hacia adelante. «Ahora no pueden irse», dijo, con su voz que ahora era mucho más profunda, resonando como un eco que provenía de todas direcciones. El frío se apoderó de nosotros. Cada fibra de mi ser me decía que debíamos de correr, pero estábamos paralizados. La mujer sonrió y esa sonrisa fue lo último que recuerdo, antes de que todo se volviera un caos. Esa sonrisa era antinatural, demasiado amplia, como si su rostro se estuviera estirando más allá de los límites humanos. Y entonces todo se desató. La mujer comenzó a avanzar hacia nosotros, pero sus movimientos no eran normales. No caminaba, sino que parecía deslizarse, como si flotara sobre el agua. Su vestido blanco comenzó a oscurecerse, empapándose de un líquido negro que parecía brotar de su propio cuerpo. «¡Atrás!», gritó el comandante, disparando un tiro al aire, pero no hubo reacción. De repente, la mujer dejó escapar un grito desgarrador que no parecía humano. Era un sonido que penetraba en los huesos, como si miles de voces estuvieran gritando al unísono. Los árboles alrededor comenzaron a moverse, aunque no había viento y la temperatura descendió bruscamente. Uno de los hombres, Ávila, cayó al suelo sujetándose la cabeza. No puedo escuchar esto», gritó antes de comenzar a convulsionar. El comandante intentó arrastrarlo hacia atrás, pero la mujer extendió una mano hacia él, y aunque estaba a varios metros de distancia, el cuerpo de Ávila fue arrastrado hacia el río como si una fuerza invisible lo jalara. «¡No lo toquen!», grité, pero era demasiado tarde. La mujer lo sostuvo del cuello y lo levantó en el aire. Su cuerpo se sacudió violentamente antes de quedar inmóvil. Luego lo soltó, y Ávila cayó al agua como un muñeco de trapo. «¡Retirada, ahora!», ordenó el comandante y empezamos a correr hacia el bosque. Mientras nos alejábamos, podía escuchar los pasos de la mujer detrás de nosotros, aunque nunca volteé para mirar. Su risa se mezclaba con los sonidos del bosque y por momentos parecía que estaba justo detrás de mí, susurrándome al oído. Cuando finalmente dejamos el río atrás, nos detuvimos para reagruparnos. Éramos 6, pero faltaba uno más, Ramírez. «¿Dónde está Ramírez?», preguntó el comandante jadeando. Lo buscamos con la vista, pero no había señales de él. Solo su radio quedó tirado en el suelo, con estática que parecía formar palabras susurradas. No debieron haber venido. Cuando finalmente salimos y alcanzamos nuestro punto de extracción, estábamos agotados y aterrorizados. Nadie hablaba. Todos estábamos demasiado ocupados procesando lo que acababa de ocurrir. Días después, un equipo de reconocimiento fue enviado al área para buscar a los hombres que habíamos perdido. Solo encontraron el cuerpo de Ávila, flotando en el río. No había señales de Ramírez, pero los locales contaron historias inquietantes. Según ellos, el río estaba maldito. Decían que hace años una mujer había sido asesinada allí por un grupo de hombres que intentaron violarla. Su espíritu había quedado atrapado en el agua, buscando venganza contra cualquier hombre que se acercara demasiado. Los locales evitaban el río a toda costa, especialmente de noche. Después de la misión, me tomé un tiempo para recuperarme, pero las noches no eran fáciles. En mis sueños, la mujer del río aparecía constantemente. Su sonrisa, sus ojos oscuros, esa voz que me susurraba que nunca debía haberme acercado. Un día recibí una llamada inesperada. Era el comandante. «Rodríguez, ¿has escuchado algo extraño últimamente?», preguntó, con su voz cargada de preocupación. «Pues no, ¿por qué?». «Anoche recibí una transmisión en mi radio. Era la voz de Ramírez. Decía que todavía estaba en el río y que volviéramos por él». Después de esa llamada, revisé mi equipo viejo y encendí mi propia radio. La estática llenó mi habitación y entonces escuché algo que me heló la sangre. «Rodríguez, ven al río, te necesito». Desde entonces, he evitado cualquier lugar cerca del agua, pero en el fondo, sé que no importa dónde me esconda, ella siempre estará ahí, esperando. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En lo profundo de la sierra, bajo la tenue luz de la luna, un grupo de gafes avanzaba cuidadosamente entre el espeso follaje. La misión era clara: localizar el campamento de narcotraficantes que, según los informes, utilizaban el terreno para ocultar armas y drogas. Pero algo no encajaba. Primero fue un murmullo,
apenas perceptible, que parecía provenir de todas direcciones. Luego, el eco de risas que no pertenecían a ninguno de ellos. Y finalmente, las voces. No eran cualquier voz, sino las suyas propias, repitiendo palabras que nunca habían dicho. El líder del grupo, el sargento Morales, intentó mantener el control, pero sus hombres comenzaron a inquietarse. Uno por uno, empezaron a desaparecer, como si la misma sierra se los tragara. Y entonces, cuando Morales creyó que estaba solo, escuchó su propia voz, llamándolo desde la oscuridad. Siempre pensé que era un hombre fuerte, alguien que no se dejaba intimidar por nadie y por nada. He pasado años en las fuerzas especiales, enfrentándome a cosas que haría temblar a cualquiera. Pero lo que vivimos esa noche en la sierra no tiene explicación lógica. La misión parecía sencilla: un operativo de reconocimiento para confirmar la presencia de un campamento narco. Sabíamos que la zona era peligrosa, no solo por los criminales, sino también por los rumores. Los locales hablaban de un nahual, una criatura que podía cambiar de forma y jugar con la mente de los hombres. Pero nosotros no somos supersticiosos, y los rumores no son más que eso, o eso es lo que creíamos. El primer indicio de que algo andaba mal ocurrió poco después de adentrarnos en la sierra. Habíamos avanzado unas 3 horas en formación, cuando escuché a uno de mis hombres, Ramírez, preguntar: ¿alguien más escucha eso? Le dije que se concentrara, que los ruidos en la sierra son normales, pero entonces lo escuché yo también. Era un murmullo, como si alguien estuviera hablando entre los árboles. El murmullo se convirtió en risas, primero lejanas y luego más cercanas. No eran risas normales, tenían algo perturbador, como si se burlaran de nosotros. Los hombres empezaron a susurrar entre ellos, pero les ordené silencio. La misión debía de continuar. Llegamos a un claro donde decidimos tomar un breve descanso. Fue entonces cuando escuché mi nombre. «¡Sargento Morales!», gritó una voz desde el bosque. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los hombres me miraron con precaución. «¿Quién fue?», pregunté, pero nadie habló. Antes de que pudiera procesarlo, Ramírez señaló hacia los árboles. «Ahí está alguien, lo acabo de ver». Todos apuntamos nuestras armas hacia donde señalaba, pero no había nada, solo sombras y la brisa moviendo las ramas. Seguimos avanzando, pero las cosas empeoraron. Las voces ahora imitaban las nuestras, llamándonos por nuestros nombres. Lo más inquietante era que repetían cosas que habíamos dicho antes, pero con un tono burlón. En un momento perdimos a Pérez. Uno de los hombres dijo haberlo visto alejarse hacia el bosque, pero cuando intentamos contactarlo por el radio, lo único que escuchamos fue una risa distorsionada. «Esto no es normal», murmuró Gómez, mientras apuntaba con su arma en todas direcciones, completamente enloquecido. «Concéntrate, esos narcos quieren asustarnos, no les des el gusto», le respondí, aunque en el fondo yo también estaba empezando a dudar. No pasó mucho tiempo antes de que Ramírez también desapareciera. Esta vez no hubo señales ni testigos, solo un grito ahogado y el eco de su voz pidiendo ayuda. «Sargento, esto no es obra de hombres, esto no es de humanos», dijo Hernández, casi al borde del pánico. Intenté calmarlos, pero la tensión era palpable. Estábamos siendo cazados, pero no sabíamos por qué ni por quién. Decidí que debíamos de reagruparnos y buscar una posición defensiva, pero mientras nos reorganizábamos, algo peor ocurrió. Comenzamos a escuchar nuestras propias voces discutiendo entre los árboles. Eran nuestras palabras exactas, como si alguien estuviera reproduciendo nuestras conversaciones. «Esto no tiene sentido», dijo Gómez, bajando su arma por un momento. Fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras una figura emergió. Era Ramírez, o al menos parecía serlo. Pero algo estaba mal. Su forma era humana, pero sus movimientos eran torpes, como si no supiera caminar correctamente. «Ramírez, ¿eres tú?», pregunté, apuntándole con mi rifle. La figura no respondió, solo se quedó ahí, mirándome con esos ojos vacíos y una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Toqué el hombro de Hernández, pero cuando me giré hacia él, ya no estaba. Algo lo había arrastrado hacia la oscuridad sin que yo me diera cuenta. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No sabía si estaba solo o si las voces que escuchaba eran de mis hombres o de algo más. El aire en la sierra se volvió pesado, como si algo invisible nos aplastara con su presencia. Mi respiración era rápida y superficial, mientras buscaba en la oscuridad algún rastro de Hernández o de cualquiera de mis hombres desaparecidos.
pero lo único que encontraba eran sombras y ese maldito eco de nuestras voces. «Sargento Morales, por aquí», gritó una voz idéntica a la mía desde la espesura. Instintivamente apreté los dientes y levanté mi rifle, sabiendo que no era yo, pero el sonido era tan convincente que me hizo dudar por un segundo. Esa fracción de tiempo fue suficiente para que algo se moviera entre los arbustos, rápido, como un rayo. «¡Muéstrate!», grité, gritando en todas direcciones. Entonces lo vi. Una figura humana se arrastraba por el suelo, cubierta de lodo y sangre. Era Pérez. Corrí hacia él, pero cuando llegué, su rostro me dejó helado. Tenía los ojos abiertos de par en par, pero no reflejaban vida alguna. Su boca estaba congelada en una mueca de terror indescriptible. «¡Pérez, reacciona!», le sacudí de los hombros, pero él no se movía. De repente, su cuerpo comenzó a convulsionar. Retrocedí mientras su piel parecía hundirse en sí misma, como si algo la estuviera devorando desde dentro. Su forma humana se distorsionó, alargándose y torciéndose hasta que dejó de parecer un hombre. En su lugar, una criatura horrible emergió, mitad bestia y mitad hombre. Tenía un hocico largo y dientes afilados que brillaban bajo la tenue luz de la luna. Sus ojos, rojos como brasas, me miraron fijamente mientras emití un gruñido que resonó en todo el bosque. Era el nahual. El instinto tomó el control y disparé. Vacié el cargador de mi rifle, pero la criatura apenas se inmutó. Solo me miró, burlándose, como si supiera que mis balas eran inútiles. «Esto no puede estar pasando», grité mientras retrocedía tambaleándome. La criatura avanzó lentamente hacia mí, sus patas aplastando la maleza con un crujido escalofriante. Fue entonces cuando escuché otra vez una voz, una que no era la mía ni la de mis hombres. «Morales, no corras, quédate a jugar conmigo». Era un susurro suave pero firme, que parecía provenir directamente de mi mente. Sentí como si mi cuerpo se congelara. No podía moverme, no podía siquiera respirar correctamente. De repente, un disparo rompió el silencio. Gómez había regresado. Estaba herido, con sangre cubriendo su rostro, pero aún sostenía su rifle con fuerza. «¡Corra, mi sargento! ¡Yo lo distraigo!», gritó. El nahual giró hacia él y en ese momento aproveché para correr. Mis piernas se movían por instinto, esquivando ramas y saltando raíces mientras el bosque parecía cerrarse sobre mí. Podía escuchar los gritos de Gómez detrás de mí, seguidos por un silencio aterrador. Finalmente llegué a un claro. La luna iluminaba un pequeño altar rodeado de velas apagadas y extraños símbolos pintados en el suelo. Había restos de animales sacrificados y lo que parecían ser huesos humanos, y el aire estaba impregnado de un olor nauseabundo. Caí de rodillas, agotado. No sabía si el nahual seguía detrás de mí, pero en ese momento ya no me importaba. Estaba completamente solo, rodeado de la oscuridad y el eco de los gritos de mis compañeros. «¿Por qué estás aquí?», preguntó una voz detrás de mí. Me giré rápidamente apuntando mi arma, pero lo que vi me dejó sin palabras. Era una anciana, vestida con ropa tradicional, con un rostro arrugado pero unos ojos que parecían verlo todo. «¿Qué viste?», preguntó, inclinándose hacia mí con curiosidad. Le conté todo, balbuceando entre lágrimas y jadeos. Ella sintió lentamente, como si ya supiera lo que había ocurrido. «El nahual solo juega con los que no respetan la sierra. Sus caminos son suyos, no tuyos», dijo, señalando el altar. Intenté explicarle que solo estábamos cumpliendo órdenes, pero ella me interrumpió. «No importa tus razones, lo despertaron y ahora tiene hambre». Quise preguntar qué podía hacer, pero la anciana ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. El sonido de pasos pesados me hizo girar rápidamente. Allí estaba el nahual, en el borde del claro, mirándome con unos ojos rojos brillantes. Levanté mi arma, pero algo dentro de mí sabía que no serviría de nada. Sin embargo, en lugar de atacar, la criatura se detuvo. Me miró fijamente por lo que parecieron horas, y luego desapareció entre las sombras. Regresé al campamento base al amanecer. Estaba solo, cubierto de barro y sangre, con la mirada perdida. Los oficiales me interrogaron durante horas, pero no pude explicarles lo que realmente había ocurrido. Solo les dije que nos habíamos topado con algo que no entendíamos y que mis hombres estaban muertos. Me dieron licencia para recuperarme, pero la verdad es que nunca volví a ser el mismo. Las noches son las peores. Cada vez que cierro los ojos, escucho las risas del nahual y los gritos de mis compañeros.
A veces, en mis pesadillas, estoy de vuelta en esa sierra. El aire es pesado, las voces me rodean y la criatura la observa desde las sombras, esperando. Sé que algún día regresará por mí, lo siento en mis huesos, y cuando lo haga, no habrá escapatoria. Solo espero que esta vez el juego termine rápido. En un rancho aislado, rodeado por cerros y cubierto por una atmósfera sofocante, un grupo de gafes se encontró con un pozo sellado con concreto y cadenas oxidadas. Al retirar la tapa, un hedor nauseabundo los envolvió, mientras un lamento débil y perturbador ascendía desde las profundidades. ¿Otra fosa clandestina?, preguntó el cabo Orozco, mientras iluminaba el interior. Sin embargo, lo que descubrieron no era una fosa común. El pozo escondía algo más, mucho más oscuro, algo que no debía ser perturbado. Nuestra misión era clara: rastrear y desmantelar una célula delictiva que utilizaba un rancho como base para almacenar armas y mercancías ilegales. Después de semanas de operaciones en la región, finalmente habíamos localizado el lugar. El operativo fue rápido y eficiente. Neutralizamos a los pocos hombres armados que encontramos y aseguramos el perímetro en cuestión de minutos. El rancho era un lugar lúgubre, rodeado de una vegetación seca que crujía con el viento. Había un silencio inquietante, roto solo por los graznidos de los zopilotes que volaban en círculos sobre nosotros. Mientras inspeccionábamos el terreno, el cabo Orozco encontró algo particular: un pozo al fondo del patio trasero. El pozo estaba sellado con una tapa de concreto agrietada y asegurada con cadenas oxidadas. Alrededor, la tierra estaba seca y agrietada, como si el lugar hubiera sido abandonado por mucho tiempo. Al principio pensamos que podría tratarse de una fosa clandestina, algo común en los terrenos controlados por los cárteles. Sin embargo, al acercarnos, un frío inexplicable nos envolvió y un hedor nauseabundo comenzó a emanar desde el pozo. ¿Qué demonios será esto?, preguntó Orozco, tapándose la nariz con una mano mientras iluminaba la tapa con su linterna. El sargento Díaz, nuestro líder, ordenó abrirlo. Era nuestra responsabilidad verificar si había víctimas o evidencia importante. La tapa del pozo no se dio fácilmente. Nos tomó varios intentos, usando palancas y toda la fuerza que podíamos reunir. Cuando finalmente lo logramos, un hedor insoportable escapó del interior, golpeándonos como una ola invisible. Era una mezcla de podredumbre, humedad y algo metálico que parecía adherirse a nuestras gargantas. En el fondo del pozo, a unos 10 metros de profundidad, se distinguía un agujero en la pared, como si alguien hubiera excavado un túnel. Desde allí provenía un débil lamento, apenas audible, pero lo suficientemente perturbador como para hacernos intercambiar miradas de incertidumbre. Podría ser una fosa clandestina con acceso improvisado, dijo Díaz, aunque su tono traicionaba la duda. Decidimos bajar para investigarlo. Prepararnos tomó tiempo: conseguir cuerdas, linternas y equipo de protección, mientras 2 hombres se quedaban arriba para vigilar. El cabo Orozco, el soldado Reyes y el sargento Díaz y yo fuimos los elegidos para descender. Mientras bajábamos, las paredes del pozo comenzaron a revelarnos algo extraño. Estaban cubiertas de marcas talladas, símbolos que no reconocíamos. Parecían dibujos primitivos, figuras humanoides y formas geométricas que se repetían una y otra vez. Cuando alcanzamos el fondo, el ambiente era sofocante. El túnel que se abría entre nosotros era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara agachada. Los lamentos continuaban, más claros ahora, resonando desde lo profundo como un eco lejano. Reyes, que siempre había sido el más relajado del grupo, empezó a comportarse extraño. ¿No lo escuchan?, preguntó con los ojos fijos en la oscuridad del túnel. Alguien está llamando mi nombre. Nos miramos unos a otros, desconcertados. Ninguno de nosotros había escuchado nada más allá de los lamentos. Díaz intentó calmarlo, pero Reyes seguía murmurando para sí mismo, su rostro pálido y sudoroso. A pesar de su comportamiento, seguimos adelante. El túnel se extendió unos 20 metros antes de abrirse en una sala subterránea. Lo que encontramos allí nos dejó sin palabras. En el centro de la sala había un altar improvisado, hecho de piedras apiladas y cubierto de manchas oscuras que parecían ser sangre seca. Alrededor había velas derretidas, huesos pequeños y más símbolos grabados en las paredes. El aire estaba irrespirable, cargado de una energía opresiva que parecía aplastarnos contra el suelo. Reyes se adelantó sin esperar instrucciones. Su mirada estaba fija en el altar. Ellos están aquí,
murmuró, con un tono que no parecía el suyo. Díaz intentó detenerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, las velas alrededor del altar se encendieron solas. La sala se llenó de sombras danzantes, proyectadas por las llamas. Pero estas sombras no eran normales. Tenían formas distorsionadas, humanoides pero grotescas, como si se burlaran de nosotros desde las paredes. «Reyes, aléjate de ahí», ordenó Díaz, apuntando su rifle hacia el altar. Pero Reyes no respondió. En su lugar comenzó a hablar en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Su voz era gutural y profunda, como si viniera de algo más que su garganta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que nos estaban observando, pero no desde las sombras. Era algo más cercano, más personal. De repente, una risa profunda y gutural resonó en la sala. Los lamentos cesaron. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y la temperatura descendió algo más. Algo estaba con nosotros, algo que no era humano. La risa resonaba en nuestras cabezas, como si estuviera dentro de nosotros. Reyes, todavía frente al altar, comenzó a convulsionarse, cayendo de rodillas mientras sus manos se aferraban a los bordes de la piedra ensangrentada. Su voz seguía emitiendo ese extraño lenguaje, pero ahora sonaba como si no le perteneciera. «Reyes, retrocede», grité, pero fue inútil. De repente, las sombras proyectadas en las paredes comenzaron a moverse, independientemente de las llamas. Se alargaban, se retorcían y parecían deslizarse hacia nosotros. Orozco apuntó su rifle hacia las sombras y disparó, pero las balas solo rebotaban en las paredes. La risa se intensificó, mezclándose con un grito desgarrador. Reyes se desplomó, inmóvil, mientras el altar parecía vibrar bajo sus manos. «Regrésenlo, quieren llevárselo», murmuró Díaz, mientras intentábamos acercarnos a Reyes. Pero cada paso hacia el altar se sentía como un esfuerzo monumental. El aire parecía convertirse en un peso físico que nos aplastaba. Justo cuando Orozco logró sujetar a Reyes por el brazo, este abrió los ojos. Pero no eran sus ojos, eran completamente negros, como pozos sin fondo. Con una fuerza sobrehumana arrojó a Orozco contra la pared, dejándolo inconsciente. «¡Retrocedan!», gritó Díaz, apuntando su arma hacia Reyes. Pero antes de que pudiera disparar, Reyes se levantó de un salto, moviéndose de una manera antinatural, como si sus extremidades no tuvieran huesos. La risa volvió a llenar la sala, mezclándose con un susurro colectivo que parecía salir de las paredes mismas. Me armé de valor y lancé un golpe con la culata de mi rifle, logrando derribarlo por un instante. Díaz aprovechó para sujetar a Reyes con todas sus fuerzas mientras yo ayudaba a Orozco a ponerse de pie. «¡Sáquenlo de aquí!», ordenó Díaz, con el rostro desencajado por el esfuerzo. Con dificultad arrastramos a Reyes fuera del túnel, mientras las sombras parecían perseguirnos, alargándose en nuestra dirección. Las velas en la sala comenzaron a apagarse una por una, y el susurro se transformó en un rugido ensordecedor. Finalmente logramos salir del túnel jadeando y cubiertos de sudor frío. El aire se sentía irreal, como si hubiéramos emergido de otro mundo. Reyes, ahora inconsciente, fue asegurado por Orozco mientras yo cubría la entrada con mi rifle. Díaz tomó una decisión rápida: sellar el pozo nuevamente. Usamos las mismas cadenas oxidadas y la tapa de concreto, asegurándonos de que no quedara ninguna abertura. Sin embargo, mientras trabajábamos, escuchamos un último lamento desde el fondo, uno que parecía despedirse con un tono burlón. Reyes despertó poco después, desorientado y sin recordar nada, pero sus ojos no eran los mismos. Había algo en ellos, una mirada vacía que no habíamos visto antes. Esa noche volvimos al campamento, pero ninguno de nosotros pudo dormir. Reyes permaneció en silencio, sentado frente a la fogata, con la mirada perdida. Intentamos interrogarlo, pero él solo repetió una frase: «Ellos saben que estamos aquí». Días después, nos enteramos de que el rancho había sido consumido por un incendio inexplicable. Todo el lugar quedó reducido a cenizas, incluso el pozo. La investigación oficial lo atribuyó a un accidente, pero nosotros sabíamos que había algo más detrás de ello. Reyes fue dado de baja del servicio poco después. Su comportamiento se volvió errático y comenzó a experimentar episodios violentos. Nunca volvió a ser el mismo. En cuanto a nosotros, los que sobrevivimos, llevamos esa experiencia como una cicatriz invisible. Nunca hablamos de lo que ocurrió en el pozo, ni siquiera entre nosotros, pero cada vez que escucho el crujir de cadenas o un lamento en la distancia, no puedo evitar pensar que aquello que encontramos
sigue ahí, esperándonos. Y sé que aunque el pozo fue sellado, algunas puertas nunca se cierran del todo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra sacrificio para saber que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.